Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenidos a este tiempo especial de Israel, casa integral para toda la familia. Bien, mis amados hermanos, entramos a nuestra recta final en el tiempo de semana. En verdad, una semana edificante, una semana que nos ha presentado un tema muy, pero muy importante y de fundamento en la vida de todo creyente en nuestra Kadosh Torah. Muchísimas gracias, amados hermanos, por acompañarnos en esta programación. Gracias por sus mensajes, por sus buenos comentarios por demás. Gracias por darle un manito arriba, me gusta, y gracias por apoyar permanentemente a Torah al instante. Sus apreciaciones son muy importantes para nosotros. Y llegamos a nuestro cierre con un tema que ustedes desde el primer día ya me estaban preguntando, pastor, ¿qué vamos a hacer con el contexto de la gematría? Y créanme, mis amados hermanos, que al respecto del tema he tenido, si puedo decirlo de esta manera, he tenido una batalla espiritual con el tema, porque he querido dar una respuesta lo más correspondiente con la seriedad y por supuesto con el nivel de lo que significa Torah. Hace apenas unos pocos días, de hecho, estuve compartiendo con un amado pastor en Torah muy, muy especial. Y en alguno de los puntos de nuestra conversación hablamos sobre la importancia o no de lo que se tiene que ver con algunos temas que se enseñan en Torah y que están relacionados directamente con el contexto de la Kabbalah. Entonces, hacíamos nuestras opiniones y compartíamos nuestro punto de vista al respecto. Y coincidimos, por supuesto, en una situación muy clara, que es la que hemos presentado aquí en Torá al instante. El tema cabalístico, que tiene un principio más de origen judío, y desde el punto de vista judío, que viene de esa descendencia española, de esa descendencia francesa, y que a partir del siglo XII, y es también en el proceso de Babilonia y todo lo demás, se incorporaron a toda esta historia. Creo que parcialmente vimos buen contenido de esto, y trajeron consigo hasta nuestros días el estudio de Torah, vinculado, mezclado, si puedo usar esa palabra, con el contexto de Kabbalah. Una Kabbalah que en principio tiene un origen totalmente místico, totalmente esotérico, entre otras cosas. Tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con conceptos sectarios, cosas totalmente secretas, entre comillas, y demás. No vamos a profundizar más en eso. Pero dentro del contexto de Kabbalah, y esto me surgió en la investigación que venía realizando sobre el tema, dentro del contexto de Kabbalah me apareció una palabra que inmediatamente me confronta como pastor en Torah, y es el tema de gematría. Entonces, tiene que ver con varios aspectos: gematría, notaricón y terumá. Y esto me pareció muy importante porque si nosotros miramos el contexto de la gematría, y vamos a definir qué es gematría y por qué es importante, entonces la pregunta es, pastor, si la gematría tiene una línea cabalística, ¿cómo entonces la enseñamos nosotros, particularmente en Israel Casa Integral? Ustedes, quienes me conocen por algunos años, sabrán que a mí, en lo muy personal, me gusta mucho la gematría, pero por favor, présteme mucha atención. La gematría en el contexto bíblico, toraico, hebraico. Esto quiere decir que cuando nosotros
hoy conocemos el alefato hebreo, sus 22 consonantes, ya vamos a hablar sobre esto, y su respectivo valor numérico por cada consonante del alefato hebreo, pues para ninguno de nosotros será desconocido, evidentemente, en ese principio básico que todas las palabras conformadas en el contexto del hebreo, a su vez, tienen una representación en un valor numérico. En ese orden de ideas, cada palabra, cuando decimos amén, cuando decimos Yeshua o Mashiach, o buenos días, o las parashá que estudiamos durante toda la semana, todas a su vez, si hacemos una pequeña, minuciosa observación básica de las letras que conforman cada una de estas palabras, evidentemente vamos a encontrar un valor. Un valor numérico que, entre otras cosas, en el estudio encontré que también se le puede llamar una simbología hebraica. Vean qué interesante. Y me gustó el término que probablemente voy a seguir utilizando. Simbología hebraica. Un símbolo hebraico. Entonces, como que esto nos desvirtúa un poco el contexto místico, el contexto gnóstico y el contexto esotérico que se le ha querido presentar a la gematría. Por un lado. Por otro lado, no podemos confundir que dentro de ese argot esotérico, místico, del tarot y todas estas cosas, también hay algo que se le conoce como la numerología. Pero la numerología, mis amados hermanos, no es lo que nosotros estamos considerando en el aspecto de gematría. No confundamos esos términos porque es importante que lo tengamos presente. Entonces, en este orden de ideas, hoy quiero presentar delante de ustedes con claridad y, como diríamos, esta mañana estaba compartiendo un devocional, con una conciencia limpia, que hacer el estudio en cuanto a un significado elemental básico de las letras del hebreo en su valor numérico y de las palabras que a su vez se conforman, pues es algo absolutamente bíblico y tiene representación bíblica, y de eso quiero hablar en el día de hoy. Pero siempre en esta historia que quiero compartir, surgió en mi corazón una inquietud hace ya algunos años, unos cuantos años, cuando leía algo de la biografía del señor Albert Einstein, uno de los hombres científicos más importantes de nuestra época, apenas en el 1500, recientemente aquí en los Estados Unidos. Un hombre de origen alemán, de padres judíos askenazí, que a la edad de 54 años se radica en los Estados Unidos de América. Y al momento de su muerte, entre las notas y escritos que dejó, digamos, en los pocos días antes de morir, y haciéndole la pregunta cómo él había sido la persona que había logrado establecer la función, la importancia de habernos dejado la fórmula de la relatividad. Energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Para algunos seguramente esto será nuevo. No voy a entrar en un contexto de física, ni mucho menos. Voy a mencionar algunas cosas básicas. E igual a m por c al cuadrado. Esto que conocemos como la fórmula de la relatividad ha sido el elemento físico de la física propiamente, digamos en la matemática mejor, ha sido lo que de alguna manera ha revolucionado hasta nuestros días la ciencia. La ciencia ha avanzado y continúa avanzando, teniendo como fundamento esta fórmula de la relatividad en el cerebro, en el conocimiento de este científico Albert Einstein. Pero una de sus palabras antes de morir fue, ante esa pregunta, ¿cómo descubrió esta fórmula tan extremadamente importante? Apenas 3 letras, un número. ¿Cómo puede esa frase tan pequeña revolucionar el entendimiento, el intelecto, la capacidad de la vida del hombre? Y este hombre concluye diciendo, en el libro de Bereshit, en la Biblia, lean Bereshit y allí encontrarán las respuestas. Y desde que escuché esa frase y leí ese texto alguna vez, me quedó en mi corazón. ¿Cómo es que una persona lee el libro de Bereshit? Y estoy seguro que tú y yo hemos leído Bereshit unas y cuantas veces. Y nuestro cerebro no nos ha dado para encontrar la fórmula de la relatividad por ninguna parte.
Es decir, que nuestro cerebro creo que hay mucho de él que no hemos usado todavía adecuadamente. Así es que hoy quiero compartirles porque encontré la respuesta. Por fin encontré la respuesta. Aleluya. Gloria a mi amado Hashem sobre la importancia de Bereshit y por qué Albert Einstein hizo referencia puntualmente a ese aspecto. Así es que vamos a ir un poco más adelante a ver esos detalles. Hablemos de un contexto básico en cuanto a geometría. La gematría propiamente, como la conocemos, es un método hebraico del alefato hebreo que consiste básicamente en descifrar e interpretar a la luz de la Torá las letras y sus respectivos números. Esto ocurre tanto para el alefato hebreo como para el abecedario griego. E incluso el fenicio también podía manejar estos sistemas de letras y números. En estos idiomas en los que la Biblia fueron escritos, muy importante, el hebreo y el griego, solo existen características muy importantes que nos permiten establecer relevantes valores de números correspondientes con palabras que nos dan una interpretación muy importante respecto al tema. Por lo tanto, cuando un hebreo quería escribir un número, básicamente usaría la letra hebrea correspondiente. En español, el término más similar fonéticamente hablando respecto a este proceso es lo que se conoce como geometría. Geometría. Y observen que la geometría está acompañada de números, de ángulos, de líneas y establecen precisión, una precisión geométrica. Entonces, hay una variedad de números que todos conocemos, hermanos. Es decir, aquí, repito, aquí no hay nada místico, aquí no hay nada esotérico. Aquí estamos utilizando expresiones básicas, normales, de números que encontramos en la Biblia y que todos conocemos. Por ejemplo, el número 4, cuando el número 4 aparece desde Bereshit, nos hace mención en la creación a lo que es la tierra en cuanto a los puntos cardinales. El oriente, el occidente, el norte, es decir, 4 puntos o las 4 esquinas de la tierra. El número 5, lo mencionamos en muchas ocasiones, hace referencia a lo que conocemos como la gracia. El número 6, importantísimo este dato del número 6, hace referencia al 6. El número 6 hace referencia al sexto día y ocurre que en el sexto día, en el libro de Bereshit, se tomó del polvo de la tierra y se formó al hombre y se creó a la mujer. Bueno, muy bien. Entonces, este dato es muy importante. También veamos que el número 6 en los mandamientos, en las palabras de Éxodo capítulo 20 nos dice, a ver, por favor, usted está conmigo en el tema, papel y lápiz, apunten por favor líneas hoy importantes, Biblia a la mano y por favor aquí en el chat colabóreme, acompáñeme con el tema. ¿Cuál es el sexto mandamiento entonces? Estamos hablando del número 6, hacemos referencia al hombre y estoy preguntando cuál es la sexta palabra dentro del contexto de Éxodo capítulo 20. Se los dejo allí pendiente para que usted lo conteste. El número 7, al que nosotros con tanta frecuencia nos referimos, es el número de plenitud, ese número de la perfección espiritual. 7, de hecho conocemos aquí en Israel Casa Integral, las 7 llaves de la plenitud matrimonial. Tenemos los 7 días de la semana, el día de Shabbat en el día séptimo. El número 8, ese es el número de los nuevos principios, Shemini, el nuevo comienzo. 8 fueron las personas que se incorporaron junto con Noah, su familia, en el arca. El niño, cuando es un bebé, realmente a los 8 días es llevado a su Brit Milá, al tiempo de la circuncisión. Observen, algo esotérico aquí, algo místico aquí, no, absolutamente. Números bíblicos que tienen un absoluto valor dentro del contexto mismo de su palabra. El número 9 hace referencia al juicio, a la justicia. El número 39 es el número de la misericordia, del Geser. El número 40, un número que tanto conocemos, el número de la prueba y también es número de juicio. Y aparece un número que muy seguramente todos hemos escuchado alguna vez. ¿Cuál es? El número 666. 666, que lo hemos considerado, o se ha considerado como el número de la bestia, el número del antimachía. El número de su nombre en griego equivale también a la palabra
gematría. En griego, este valor 666 corresponde a la palabra gematría. Muy interesante. Ahora, vamos a leer algo muy interesante también sobre las coincidencias de los textos y los valores de números. Existen 21 escritores en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, cuyos nombres aparecen en la Biblia. 3 por 7 sabemos que es 21, y el valor numérico de sus nombres es divisible por 7. De estos 21, 7 son mencionados en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha. Moisés, David, Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas y Joel. Y los valores numéricos de estos nombres suman en total 1554. Y el nombre de David se encuentra 1134 veces, esto 162 por 7. La gematría del nombre de nuestro amado Yeshua en el griego da como resultado 888. Ahora, probablemente muchos de nosotros no dominemos muy bien la tabla la verdad no sé si en griego se dice abecedario, sé que en castellano decimos nuestro abecedario. Si alguien me ayuda, por favor, gracias. La verdad no investigué ese punto. En hebreo lo llamamos como alefato, el alefato. En español, el abecedario. En hebreo podría ser el alfa y el beta, probablemente alfabeta. Sí, correcto. El alfabeto. Por favor, lo descubrí, gracias. Ok, entonces vamos a repetirlo. En hebreo tenemos el alefato. En griego el alfabeto, alfa, beta, alfabeto. Y en español el abecedario. Muy bien. Wow, diría la pastora Phillips. Excelente. Bueno, esto solo haciendo una mención básica de lo que quiero llegar, y un poco más adelante les indicaré entonces las tablas del alefato hebreo, las tablas del alefato griego y las del abecedario en español, pues creo que todos la conocemos, así es que no voy a profundizar en esto. Pero veamos, es muy importante que tengamos presente en este recorrido quién es, quién fue, cuál es su vida o algo de la importancia relevante en cuanto a este hombre que todos hemos oído mencionar también, el señor Albert Einstein. Voy a hacer una pequeña biografía sobre él porque me interesa muchísimo concluir cómo este hombre judío, de padres judíos askenazí alemán, nacionalizado, no solamente fue nacionalizado en Estados Unidos, también se nacionalizó creo que en 2 o 3 naciones más, pero aquí murió en Nueva York y esto es interesante. Albert Einstein es considerado uno de los más importantes y reconocidos científicos del mundo en el siglo XX. No solo publicó varios trabajos que se centrarían en las bases para la física estadística y la mecánica cuántica, y dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel mundial, la famosa ecuación equivalente de masa-energía, que esto es, energía es igual a masa por aceleración al cuadrado. Fórmula que implica que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Sencillo, eso es algo elemental. También postuló un revolucionario estudio sobre el efecto fotoelectrónico, que de hecho le llevó a ser el ganador del Premio Nobel en el año de 1921, el Premio Nobel en Física en el año 1921, y su célebre teoría de la relatividad general, en la que formuló por completo el concepto de gravedad, definiéndola ya no como una fuerza o acción distinta, sino como una consecuencia de la curvatura del tiempo y del espacio. Yo recuerdo en alguna charla, en algún lugar o en algún momento leyendo algún texto, para tratar de hacer un ejemplo básico, el señor Einstein, al hablar de este punto del tiempo y el espacio, preguntaba cuánto podría tardar un vuelo, vamos a ponerlo de esta manera, saliendo de la ciudad de New York, atravesando todo el océano y llegando, vamos a decir, a Japón. ¿Cuánto tardaría ese vuelo de un punto A a un punto B?
Entonces, el señor Einstein, hablando de esta situación de la fórmula de la relatividad y de la curvatura del espacio y del tiempo, estableció que ese tiempo era absolutamente una fracción de luz. ¿Cómo puede un vuelo tardar una fracción de luz entre dos puntos tan distantes, el punto de la ciudad de Nueva York hasta la ciudad de Tokio? ¿Cómo puede ser una fracción de milésima de segundo? Entonces él lo concluyó de la siguiente manera: la curvatura de la Tierra. Si hacemos esto, Nueva York está aquí, Tokio está aquí. Si la curvatura de la Tierra es esto, es decir, que trasladarse del punto A al punto B es absolutamente una milésima de segundo. ¡Oh, qué interesante! Por eso es que algunos hombres estrenan el cerebro y tienen esta capacidad. Nosotros pensamos en un viaje lineal del tiempo, la distancia, la velocidad, pero Albert Einstein consideró que no, que simplemente era esto y ya. Por supuesto que esto no es así tan sencillo como parece. La teoría de la relatividad, por cierto, provocaría el surgimiento del estudio científico del origen y de la evolución del universo, muchas de cuyas características no serían descubiertas sino con posterioridad a su fallecimiento, por la rama de la física denominada cosmología. Pero si bien se saben muchos detalles de la vida del señor Albert Einstein, su posición ante la iglesia, ante la religión y ante la existencia de Dios sigue siendo aún todavía hoy materia de controversia entre algunos de sus más cercanos seguidores. El científico de origen judío, nacido en Alemania, declaró alguna vez esta frase tan extremadamente interesante: Dios no juega a los dados. Es decir, que Dios no está lanzando dados a ver qué ocurre, a ver qué suerte puedo tener. No, Dios no juega a los dados. Muy interesante. Para manifestar definitivamente que sus postulados de la física cuántica son definitivamente afirmativos en el universo y que en el universo reinaba el caos y la incertidumbre, pero que muchos de sus biógrafos, en buena parte de característico agnóstico, decían que él no tenía una etiqueta como hombre religioso, sino más bien de contexto ateo. En una ocasión, de hecho, manifestó que su religión consiste en una humilde admiración del limitado espíritu superior que se revela en los más pequeños detalles que podemos percibir de nuestra frágil y débil mente. Esto, para parafrasearlo, entendiéndolo un poco mejor, significaba que él admiraba profundamente a un hombre llamado Yeshua, a un ser llamado Yeshua, quien definitivamente era imposible que la mente humana, el cerebro más importante sobre la faz de la tierra, pudiese concebir, entender, comprender la mentalidad y la vida de un hombre llamado Yeshua. Interesante. Algunas biografías han postulado que Einstein era definitivamente un hombre que conocía de la palabra, aunque se consideraba un hombre ateo. Sin embargo, existen numerosos libros, cartas y documentos que desmienten de plano esta situación y que por el contrario afirman que el premio Nobel era un hombre creyente en Dios. Si bien Albert Einstein creía en el Dios panteísta de un filósofo y no de un Dios personal, creció como un crítico respecto al tema de cómo imaginar a un Dios que puede crear todo lo existente y todo lo que la creación nos presenta hoy. En una entrevista en el año de 1930, Albert Einstein, consultando si creía en Dios, hizo una ingeniosa analogía literaria comparando a Dios con una especie de biblioteca universal. Y dijo: la mente humana, no importa cuán altamente capacitada esté, no podrá comprender el universo y su creación. Estamos en la posición de un niño pequeño entrando en una enorme biblioteca cuyas paredes están cubiertas hasta el techo de libros y documentos de alta información en todos los idiomas disponibles en el mundo. El niño sabe que alguien debió hacer alguno de estos escritos. No sabe quién ni cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño observa un plano definido de la organización de los libros, un orden misterioso que no entiende, pero apenas sospecha sutilmente.
Esa me parece es la actitud de la mente del hombre, incluso la más grande y más culta, hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente organizado, obedeciendo ciertas leyes, pero solo entendemos las leyes vagamente. Nuestras mentes limitadas no pueden comprender la estructura del poder de la palabra, porque es una fuerza misteriosa que balancea todo el universo y sus constelaciones. Es decir, que todo lo creado desde el principio no puede tener intelecto que lo pueda evidentemente comprobar. En 1943, cuando se le preguntó al físico cómo concebía a Dios, Einstein respondió: Adonai, bueno, vamos a ponerlo en esa expresión, Dios es un misterio, pero es un misterio comprensible. No tengo nada sino admiración cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. Años antes, durante su primera visita a la Universidad de Princeton, Einstein declaró que Dios puede ser útil, pero que Él no es malicioso. Einstein, un sabio que una vez dijo: yo soy judío y estoy orgulloso de pertenecer a la comunidad judía, aunque no los considero en absoluto hombres de mayor capacidad, exhibió en varias oportunidades su respeto y admiración por los ideales del acervo judeocristiano, en especial la figura de Yeshua. En una entrevista publicada en la revista The Saturday Evening Post, Einstein relató que cuando era niño recibió instrucciones tanto de la Biblia como del Talmud. Soy un judío, pero estoy fascinado por la figura luminosa de Yeshua. Leí posteriormente en un libro de Emil Lowin acerca de Yeshua, pero lo consideré poco profundo porque Yeshua es demasiado colosal para que la pluma de un humano pueda establecer en pocas palabras quién es. No importa cuán artísticas sean las clásicas obras, ninguna podrá medir el tamaño y la dimensión de Jesús. Ningún hombre puede mover el éxito, pero yo lo acepto incuestionablemente. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Yeshua. Su personalidad palpita en cada palabra. Por lo tanto, recibimos por cuenta de hombres legendarios de la antigüedad como Teseo y otros héroes de su tipo que no tienen la vitalidad auténtica de Yeshua. Nadie puede negar el hecho de que Yeshua existió, ni de que sus palabras son verdaderamente valiosas, aun cuando algunas de ellas se hayan dicho antes, nadie las ha experimentado debidamente. Así es que bueno, la biografía es inmensa y pues no voy a pretender leerla toda, pero solo quiero llegar a este punto final. Antes de su muerte, le preguntaban los grupos de científicos a Albert Einstein que no se fuese a su tumba sin dejar la información de cómo había obtenido de manera sobrenatural lo que podíamos ver como la fórmula de relatividad y entender el principio del valor pi, 3,14, 16, etcétera, y cientos de millones de números más, como de la letra I. Ya esto, pues, pi y aquí no sé qué pasó aquí. No entiendo. Vamos a ver, es un poquito más adelante. A lo cual Albert Einstein, el científico más ilustre del siglo XX, responde: en la lectura personal del libro de Bereshit y estudiando el Tanaj, pude encontrar las respuestas a lo que había estado oculto. Allí encontré cómo Adonai, Dios, dejó establecido estos números para que nosotros, los hombres, los identifiquemos. Así es que, mis amados hermanos, cuando leí esto, amén, gracias Hashem, porque me pusiste este documento en mis manos y ahora con toda tranquilidad y gozo puedo hacer y trabajar con ustedes, mis amados hermanos, el principio básico de lo que es una gematría elemental, la más básica. Y digo la más básica, hermanos, porque obviamente que la gematría tiene muchos aspectos. Hay diferentes niveles de valores gemátricos que tienen que ver con suma, con multiplicación, con división, con exponenciales además, para obtener muchos valores. Y pues no quiero entrar allí porque no se trata de un asunto de física o de cuántica, se trata de cómo cuando tomamos una palabra elemental del fundamento de la Torah. ¿Como cuál? Voy a colocar, no porque sea elemental o básica, es la palabra más kadosh y más sagrada de toda la humanidad. Yod, Hei, Bad, Hei. Yod, Hei, Bad, Hei
Yod vale 10, Hei vale 6, Yod vale 10, Yod, Hei vale 5, Bat vale 6 y Hei vale 5 y nos da un valor de 26. Es decir, que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre Kadosh, es el valor numérico de 26. Y esto tan elemental y tan sencillo, pastor, ¿de qué nos puede servir? Pues que ese 26, 2 y 8 nos da el valor de 10, y ese 10 tiene que ver con las palabras de Hashem, ese 10 tiene que ver con todo lo que nosotros hoy podemos estudiar a la luz de la palabra. Vamos a ir un poco más adelante observando esos detalles. Así es que espero, mis amados hermanos, que hasta aquí ya haya podido llamar su atención con respecto al tema que nos acompaña. Ahora, voy a tratar de ser muy gráfico en lo que quiero enseñar, porque evidentemente requeriría de mi computadora, la pantalla y poderles dar detalles. Voy a procurar enviarles algunos detalles, hermanos, quienes son parte de Israel Casa Integral y están aquí conectados en Easy a través de Telegram. Allí les voy a colocar las imágenes. Voy a tratar de hacerlo también a través de, no sé si Messenger. Bueno, si usted quiere las imágenes, por favor envíeme un texto aquí por el chat y entonces le haré llegar imágenes correspondientes a lo que voy a estar compartiendo a continuación. Les dejé este tiempo para que recordemos algo. Quedó pendiente un punto allí en la pregunta. Espero que ya me lo hayan podido contestar. Ya voy a revisar el chat, por favor. Entonces, resumamos. La gematría. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Por favor, tome atenta nota. Libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y en el verso 18. A ver, papel y lápiz. Vamos a ir observando y subrayando estos textos tan importantes. Dice la palabra. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Por favor, ¿quién está escribiendo este texto de Apocalipsis? Muy bien, Juan, el apóstol Juan. Quiero ir un momento con mi Biblia a ese mismo texto, por favor, para que lo leamos todos juntos y corroboremos exactamente lo que estemos leyendo. Lo primero que quiero que resalte en este texto, mi amado hermano, es esta palabra. Aquí hay sabiduría. Es decir, en el contexto de la gematría vamos a encontrar sabiduría. Esta sabiduría tiene que ver con conocimiento. ¿Cuándo a nosotros se nos ocurrió tomar una palabra de la Biblia y traerla a un valor numérico y ese valor numérico llevarnos a un mensaje? Entonces, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Recuerden que vimos una semana de refranes. Hay que tener 2 dedos de frente para entender lo que está pasando. Aquí todos tenemos entendimiento. Y el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Cuál es el número de hombre? Lo acabo de mencionar. ¿Recuerdan? El número 6. Y su número es 666. Ahora, ¿qué letra le corresponde al número 6? Recuerden que la letra que le corresponde al número 6 es la letra Bat, es decir, la letra Bat. ¿Recuerdan? La letra Bat. Esa letra Bat en nuestro castellano, en español, es la letra B chica. Y 666, esa letra sería Bat, Bat, Bat. Y esa 666 en el castellano nuestro sería www. Usted recuerda cómo se da comienzo en los portales de internet www.israelcasaintegral.co. ¿Recuerdan? Entonces ya vamos entendiendo cuán importantes son estos conceptos. Observen que hay muchas series de situaciones en nuestro mercado comercial en el mundo que tienen principios con la letra B y con la letra W o W, también conocida. Por ejemplo, la letra Visa, de la palabra Visa, da principio con la V. Esa V en el castellano corresponde a la Ba en el hebreo, 6, valor 6. La BW, ¿recuerdan la BW? La Volkswagen utiliza esas 2 expresiones que tienen que ver con 6. Y cuando estaba realizando esta enseñanza, recuerdo que hace aproximadamente unos cuantos, no le voy a decir cuántos años, pero estando en la universidad presenté una conferencia aquel tiempo como estudiante
respecto de lo que era el código de barras. Y en el código de barras recuerdo perfectamente cuando hice esta enseñanza que aún mis maestros se sorprendieron y decían, pero ¿y este hombre de dónde salió con esta historia? Y había documentado una información valiosísima. En aquel tiempo apenas estaba la computadora y algunas cosas básicas de la computación, pero busqué una documentación maravillosa, tuve que trabajar mucho en el documento, ir unas cuantas veces a la biblioteca, no es como hoy que consultamos en internet, buscar en biblioteca, ratón de biblioteca, como diría alguien, y encontrar todo lo que era el fundamento de en aquel tiempo el código de barras. Que todo código de barras, su primera, su media y última línea corresponden al 666. Y nos dice Apocalipsis, la marca de la bestia. Hago este pequeño mención y paréntesis para recordarles algo. Hoy estamos hablando que si nos colocamos que si nos colocamos la piecita esta, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Que estamos recibiendo la marca de la bestia. Y ahí escuchamos a algunos rabinos y pastores enseñando que si nos colocamos entonces la marca de la bestia. Por favor, hermanos, por favor. Si usted tiene temor con ese tema de la marca de la bestia, hermanos, su documento de identidad, su pase, su licencia de conducción, el registro de su casa, su ID, su Social Security, su cédula de ciudadanía, su pasaporte, lo que usted quiera tener como documento de identidad, hace más de 45, 50 años ya tenían consigo el código de barras. Es decir, que si usted está hablando de una marca de la bestia, déjeme decirle que hace más de un milenio, creo del milenio pasado, todos estamos codificados con el código de barras. Entonces, ¿cuál es el temor de la marca de la bestia, hermanos, si ya nos tienen registrados por todos los sistemas interconectados del mundo a través del internet? Si es que, ¿cuál es la preocupación? No estoy hablando del tema de si lo hace o no lo hace, por favor, ese no es mi tema. Quiero solo significar que desde hace mucho tiempo la marca de la bestia, como se le dio a conocer en el 666, ha existido por años. Incluso cuando usted compra en el mercado, usted ve que ya hoy en día no sé las cajeras que hacen, simplemente toman un producto y lo escanean, 666, 666, 666, marcado absolutamente, todo está marcado hoy, el papel higiénico, un pan, una soda, un yogur, un lapicero, todo tiene una marca, 666. Creo que es suficiente sobre ese tema. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 9 dice, yo, Juan, aquí está el apóstol Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Adonai y el testimonio de Mashiach. Yo, Juan. Esta parte aquí, yo, Juan, quiero que la tengamos muy presente y de hecho voy a ir ya mismo para ir ganando un poquito de tiempo al contexto de esto, de este texto. Observen, vayan conmigo, amados hermanos. Perdónenme que vaya un poco rápido porque el tema es muy extenso y sé que no vamos a poder avanzar todo hasta donde lleguemos hoy, creo que lo puedo hacer. Observen, libro de Juan capítulo 1, verso 1, importantísimo. Vamos a tener dos textos bíblicos base de nuestra reunión hoy. El libro de Juan capítulo 1, verso 1 y el libro de Bereshit, Génesis 1:1. Leámoslos y comprendamos a dónde quiero llegar. Juan. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Adonai y el verbo era Adonai. ¿A quién tiene la referencia el verbo? A Yeshua HaMashiach. Parafraseémoslo. En el principio, en el Reshit, era Yeshua y Yeshua era con Adonai y Adonai era y Yeshua era Adonai. Por favor, hermanos, estamos hablando del Ejad, de la unidad. Aquí no dice que el hijo de José y María, que tuvieron una relación íntima. Por favor, reinsisto tanto en este tema. Cuida tus oídos de lo que tanto se dice en estas líneas de internet. Vaya a su Biblia y lea conforme a lo que escrito está. Ahora, inmediatamente hagamos el ejercicio en Bereshit, capítulo 1, verso 1. Ya que entré por esta línea, avancemos. Verso 1 dice, en el principio, en el Reshit,
Creó Adonai los cielos y la tierra. Esto es todo. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y el señor Einstein leyó esta porción. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Y a partir de allí, este cerebro de este hombre encuentra que está relacionado con una letra que todos hemos oído mencionar, que es la letra pi, cuyo valor numérico o cuyo valor establecido en la estadística, en la física, es 3,1416. Pastor, no entiendo de qué está hablando, pues yo no soy un gran conocedor del tema, pero desde que entré a mi bachillerato, por allá en alguna parte me enseñaron que pi, el valor es 3,1416. Entonces, vamos a ir avanzando un poco respecto al tema, porque vamos a ver otra segunda letra que es también griega. La letra pi es griega, la letra como suena que también es griega. Su valor es 2.718 o 2.7183. Eso es importante pues para los físicos, para toda aquella gente del asunto cuántico y todo eso, pero para nosotros en materia de Torah tiene un punto relevante. Recordemos esta gráfica, se la voy a enviar. Recordemos que el alefato hebreo está compuesto por 22 letras. Las primeras 10 letras, Aleph, Bet, Gimel, Daled, Het, Bat, Sayin, Shed, Tet y Yod, que usted las conoce muy bien, ¿verdad? Esas 10 letras las conocemos todos, ya las hemos repetido, las hemos trabajado. Cuando yo envío una gematría a ustedes, mis amados hermanos, ¿cuál es mi propósito? No es un asunto místico, no es un asunto esotérico. Retiren ya ese concepto de su mente. Estoy procurando hacer algo pedagógico, y es que en la medida en que usted observe las primeras 10 letras del alefato hebreo, entonces, a su vez, aprenda las letras y a su vez aprenda los valores numéricos. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Daled 4, Hei vale 5, 6 ya lo dijimos, Bat vale 6, la letra Sayin vale 7, la letra Het vale 8, la letra Tet vale 9 y la letra Yod vale 10. Esto es importante, hermanos. ¿Qué hay de místico aquí? Nada. Eso fue lo que Hashem nos dejó en su escritura sagrada, la Kadosh, la palabra sagrada. Ahora, observen que las primeras 10 letras del alefato hebreo van de 1 en 1. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Pero a partir de la siguiente letra ya no van de 1 en 1, sino que avanzan de 10 en 10. Es decir, la letra Yod vale 10, inmediatamente la viene. La Kaf vale 20, Lamed 30, Men 40, Nun 50, Samet 60, Ayin 70, Pet 80, Sadik 90 y Kaf vale 100. Observen, las primeras 10 van de 1 en 1. Las siguientes 10 van de 10 en 10, se van incrementando de 10 en 10. Interesante. ¡Wow! ¡Qué interesante, pastor! Hasta completar la letra 100. Y después de la letra 100, las siguientes letras van de 100 en 100. ¿Cuáles son? La letra Resh, que vale 200, Shin 300 y la Tat vale 400. Y ahí termina nuestro alefato en el original hebreo. Para el griego, y no me voy a detener tanto en el griego porque pues no estudiamos el griego mucho. Hoy hablé con uno de mis hijos, con el pastor Sebastián, que conoce el griego y pues me deja con los ojos abiertos. Solamente voy a mencionar lo básico. El alefato griego también tiene valor numérico, como el alefato hebreo. El alfabeto griego también tiene valor numérico, como lo trae el alefato hebreo. Los voy a mencionar lo primero, lo básico. La letra alfa vale 1, la letra beta vale 2, la letra gamma vale 3, la letra delta vale 4, la letra epsilon vale 5, la zeta vale 7, la eta vale 8, la teta 9, la iota 10, la kappa 20 y la lambda 30. Aquí es interesante, lo van a ver cuando tengan la gráfica, que en este orden de ideas 1, 2, 3, 4, 5, 5 se salta a la letra 7 y cuando llegamos a la letra 10, hasta la letra 10, luego vemos que se va a saltar en otra letra que la voy a explicar un poquito más adelante por qué se origina un salto de las letras. Eso ocurre con la letra, miren, la letra 70. La letra 70 en griego es la letra Omicron.
Yo no sé si esa palabra Omicron le es familiar a usted para algo. Nosotros escuchamos cosas por ahí y no entendemos ni de dónde ni por qué. Omicron tiene un valor de 70 en el alfabeto griego, pero inmediatamente del 70 salta hacia el número 90, perdón, del 70, 80 es la letra pi, que ya la vamos a ver. Observen, la letra pi en griego es la letra 80, o su valor numérico es 80 mejor. Pero esa letra pi en la física corresponde a 3,1416. Y de la letra 80, que es la pi, hacia la siguiente letra, que es rho, se salta de 80 a 100. No está la letra o el valor numérico 90. Ya voy a explicar por qué esas dos letras no existen. Ahora, en los alefatos o en los idiomas o en las lenguas fenicias, hebreas y griegas se puede manejar este contexto numérico, alfanumérico, digámoslo. Entonces, vimos que en el alefato griego no aparece la letra 6. La letra 6 corresponde a la palabra digamma. La palabra digamma no aparece, ni aparece la letra coppa. La letra coppa es valor 90, no aparecen. En el alfabeto griego no están. La letra digamma ni la letra coppa no aparecen, la 6 y la 90 en su escala, porque hace más de 2500 años estas letras se dejaron de ser utilizadas. Bueno, mis amados, a ver, permítanme, voy avanzando. Mateo capítulo 7, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y leyendo estos textos me encuentro con lo siguiente: en la historia que venimos desarrollando de Kabbalah, aparece importantísimo que estos números del hebreo y números del griego han sido tomados, como lo expliqué durante la semana, en un sentido totalmente esotérico, místico, astral. Y esto es lo que la palabra nos dice: falsos profetas que vienen a hacer de lo suyo utilizando los secretos guardados de Hashem. Segundo libro a Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Mashiach, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo vimos en esta semana. Hoy escuchamos a tantos rabinos aquí en internet hablando de reencarnación, hablando de misticismo, del horóscopo, de esoterismo, de Kabbalah mística y todo lo demás que no son los textos toraicos originales a los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Entonces Yeshua le respondió en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Juan dice, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, hoy conocemos de sectas secretas y cosas de la masonería y todas estas cosas que no voy a entrar a considerar en este momento. Ahora, en el libro de Bereshit, en las primeras letras del libro de Bereshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el original hebreo son 7 palabras. A esas 7 palabras, cuando las miramos en el hebreo, en Bereshit, y hacemos la gematría, el valor numérico de esas 7 palabras, vamos a encontrar algo que nos sorprenderá tremendamente. Porque Adonai escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Porque vendrá tiempo en que no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a sus fábulas. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Ahora, ¿por qué es entonces interesante el tema? Observen, Daniel capítulo 12, verso 4 nos da la respuesta. Pero tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, veamos el ejercicio. Solo se los voy a mencionar y estoy contrarreloj, el tiempo es muy corto, pero déjenme mencionarles lo siguiente. Cuando leemos en Bereshit, específicamente, permítame llegar a una gráfica un poco más amplia sobre el tema que quiero tratarles a continuación. Denme unos segundos, por favor. A ver, bueno, es mucho texto, pero quiero ir a lo más elemental en el original hebreo. Lo tengo acá. Permítame un segundo, aquí lo tengo. En el principio, Bereshit baraj Elohim et Shamaim bet haaretz. En estas 7 palabras que acabamos de leer, Bereshit baraj Elohim et Shamaim bet haaretz, en estas 7 palabras se encierra de manera extraordinaria el valor que corresponde y que nos establecerá a continuación lo que es el número pi. Estas 3 palabras y el valor pi, recuerdo que es 3,141516, es un número que ha existido a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿cómo específicamente Hashem dejó establecido en el hebreo, en las 7 primeras palabras de la creación, específicamente el número del valor pi? Y cómo en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 1, en el principio, dejó establecido el valor de la letra E del griego. Y la letra E, su valor es 2,7183. Estos números puede ser que para nosotros, mis amados hermanos, que no somos científicos, ni trabajamos la física cuántica, ni estadística, ni todas estas cosas, probablemente no signifiquen mucho. Pero para nuestro querido científico Albert Einstein y para los científicos en el mundo, estos números y estos textos bíblicos tienen una relevancia extraordinariamente importante hasta nuestros días. Y solamente para mencionarles, la palabra baraj, a ver, por favor, acompáñenme. Bueno, se los voy a enviar por las gráficas. Quien los quiera tener, por favor, avíseme. Yo con mucho gusto les facilito el material. La palabra Bereshit, su valor, sumando las letras, corresponde al valor 913. La palabra baraj corresponde su valor 203, la palabra Elohim 86, la palabra Het 401, la palabra Bet 395 y Haaretz 407 y 296 para un total de suma de 2701. Cuando nosotros miramos estas palabras y las sumamos, solo las letras de la palabra Bereshit, se las voy a mencionar. Las letras de la palabra Bereshit son Bet, Resh, Aleph, Sin, Yud, Tab. Sus valores numéricos son 2, 200, 1, 310 y 400. ¿Cuánto suma esto? Suma 913. Ahora, por favor, haga conmigo este ejercicio. Se los voy a decir, como diríamos en la Torah oral, se los voy a hablar. Usted haga el ejercicio con su calculadora. Tome estos números. Bet vale 2, Resh vale 200, Aleph vale 1, Shin vale 300, Yod vale 10 y Tat vale 400. Sumados entre sí nos da el valor que les mencioné hace un momento, 913. Pero multiplicados entre sí, estos números, multiplicados entre sí, su valor será 480 millones. ¡Wow! ¿Qué significa eso, pastor? No sé qué significa, pero eso es una cosa maravillosa. Bueno, ahora, si tomamos la siguiente palabra, baraj suma 213, multiplicado entre sí nos da 400. Elohim suma 86, multiplicados estos números entre sí nos da 60,000. Et, Aleph, Tat son 401, multiplicados entre sí nos da 400. Hat Shamayim
nos da un valor de 395, multiplicados entre sí suma 24 millones, y la palabra wahet va alepta, vale, esto nos da un valor de 407, multiplicados entre sí 2400, y la palabra haaretz nos da un valor de 296 sumados y multiplicados entre sí nos da un valor de 90,000. ¿Por qué es importante entonces todos estos valores al hacer esa relación? Porque obviamente de toda esta suma de valores sumados entre sí vamos a llegar a una conclusión, y es que esa conclusión nos va a llevar directamente al valor de 3,1416 cuando hacemos una cantidad de sumas por letras, por palabras, sumadas, divididas entre sí, y en esa matemática no vamos a entrar porque es un tema apasionante, pero extremadamente dispendioso. A donde quiero finalmente llegar como, digamos, como conclusión de esta apasionante historia que me tiene tan conmovido, mis amados hermanos, es que lo que conocemos como gematría, que también lo podemos llamar simbología bíblica, y cuando conocemos los valores básicos de la gematría en el elemental de cada palabra, podemos encontrarnos con respuestas muy importantes e interesantes que a todos de alguna manera nos interesan. Si usted hace un ejercicio, amado hermano, y busca la palabra amén, ya la he enseñado. Si usted busca la palabra bondad, ya la he enseñado. Si usted busca la palabra Mashiach, ya la he enseñado. Si usted busca la palabra luz, ya la he enseñado. Si usted busca la palabra, ya la he enseñado. Todo esto que ya hemos enseñado, haga un ejercicio muy básico. Tome su internet, usted tiene una tablet, un teléfono, busque en su Google cómo se dice la palabra amén en hebreo. Entonces busque la palabra amén en hebreo, cómo se escribe con esas 3 letras, súmelas y le va a dar un valor, 91. Entonces ya esto nos está mostrando que podemos buscar ahora, miren, dentro de la misma palabra Bereshit. El tiempo se nos agotó, hermanos. Pero dentro de la misma palabra Bereshit hay otro conjunto de palabras. Es decir, que de las letras que conforman la palabra Bereshit, si las empezamos a ubicar, vamos a ver cómo a su vez componen otro tipo de palabras. Todo esto es extraordinario y maravilloso para que podamos comprender que en el libro de Bereshit apareció por primera vez en nuestra historia bíblica espiritual de parte de Hashem, si tenemos en cuenta la escritura de 2 de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Hashem, nos dejó revelado el número pi, 3,1416. Si miramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, nos dejó revelado la letra E del griego, que su valor es 2,7183. Y que esos valores, mis amados hermanos, hasta nuestros días, en materia de la física cuántica, son hiper importantísimos. Y no voy a poder cerrar lastimosamente todo lo que traía para presentarles, un tema muy extenso, pero les voy a dejar solo anunciado otro tema. Si el Eterno me lo dispone y nos permite otro momento, otro espacio, ampliaré este detalle. En el primer libro de Reyes, 2 minutos, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, verso 23, por favor, vaya a ese texto bíblico aquí en casa, búsquelo, léalo. Dice así: hice fundir asimismo un mar de 10 codos, de un lado a otro, perfectamente redondo. Redondo aquí dice circular. Observen que a nosotros nos han dicho que la tierra es redonda, pero la tierra realmente no es redonda. No estoy hablando de tierra plana, estoy hablando de que la tierra es se me escapó la palabra. Bueno, sus polos son achatados, elíptica. Realmente la Tierra no es una circunferencia. Sus polos son achatados, lo que indica que tiene una forma más elíptica. Entonces dice perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Hermanos, cuando los hombres científicos hicieron una gematría en el primer libro de Reyes, capítulo 7, verso 23, y ubicaron en el hebreo la palabra cordón de 30 codos, llegaron a una consideración tan impresionantemente extraordinaria, tan interesante, mis amados hermanos, que se las voy a mencionar, si puedo, en 2 segundos. Observen. Las 2 palabras que tenemos aquí en la palabra en hebreo está la palabra esperanza y la palabra línea. Ese cordón
del que nos habla la palabra, ceñía alrededor un cordón. Esa palabra se define de dos maneras. Se puede definir como esperanza o se puede definir como línea. Como esperanza, su valor numérico es 111 y como línea, su valor numérico es 106. Es decir, la Pef, Bab, Hei dividiendo a Pef y a Bab, eso nos da exactamente 3,16. Es decir, que también allí está inscrito el precioso trabajo que Hashem nos dejó a cada uno de nosotros en la Biblia. Ahora entiendo de dónde el señor Albert Einstein dijo, leyendo la Biblia encontré las respuestas a la teoría o a la... No, una teoría porque ya no es una teoría. A la fórmula de la relatividad. Energía igual a masa por aceleración al cuadrado. Estas dos palabras que estoy mencionando en el original del libro de Reyes son dos expresiones, se escriben muy parecido, pero sin embargo una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se lee. Está escrito Kevit, así está escrito, y Kerit, así se lee. Y para cerrar con un ejemplo básico, podamos concluir. Hay un jueguito por allí muy interesante que alguna vez jugamos que se llama piedra, papel o tijera. Pero realmente no se dice piedra, papel y tijera, se dice hiedra, papel y tijera. O también podríamos ver en esa expresión piedra, papel y tijera y escribirlo piedra, papel y dijera. Es decir, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que se lee. Cuando nosotros vemos el escrito del texto que hemos mencionado en Primera de Reyes, pareciera ser que hay un error en la transcripción del hebreo. Pero realmente fue un error en el sentido, no un error en el sentido de error, sino es una cosa que se conoce como errata. La errata es una palabra que se puede colocar de una manera y se puede leer de otra. Y esto fue establecido por Hashem para que cuando hiciésemos la lectura de esa porción del libro de Reyes, nos quedara a la vez la esperanza, que también tiene que ver con recoger el agua, y la línea que tiene que ver con una cuerda o un cordón. Y cuando hacemos la división, la operación matemática de estas dos palabras, repito, nos encontramos con ese maravilloso contexto gemátrico de pi 3,1416. Vamos a dejarlo hasta allí, mis amados, porque realmente hay mucho tema que tratar, pero lo último que quiero mencionar es, no tengan ningún temor, mis amados hermanos. Cuando estudiemos el alefato hebreo y aprendemos las consonantes del alefato hebreo y conocemos su valor numérico, no tengas ningún temor esotérico, místico, gnóstico, cabalístico o de ninguna otra línea, pensando que estamos incurriendo en un contexto cabalístico de idolatría o de ocultismo. No. Nuestro amado Hashem nos entregó el alefato hebreo con los respectivos valores para que investiguemos y profundicemos en secretos, espiritualmente hablando, toraicamente hablando, no en ningún otro sentido. Bueno, mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Saben, tengo un gozo en mi corazón con un tema tan apasionante, en verdad, muy apasionante, y quisiera que pudiéramos continuar trabajando en ello. Así es que bienvenidas sus preguntas, sus inquietudes, sus buenos comentarios. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas, que hayamos tenido claridad en muchos conceptos en los que debemos tener claridad y nunca mezclemos entonces ni temas cabalísticos, ni gnósticos, ni agnósticos, ni esotéricos, ni ni del tarot, ni del zodiaco, ni del ocultismo hacia nuestra Kadosh Torah, que nada tienen que ver. Nosotros no trabajamos en reencarnaciones ni cosa por el estilo. Eso no es de Torah. Eso no es de Torah. Entonces limitémonos a lo que nos corresponde a la luz de nuestra Kadosh Torah. Mis amados, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Easy en las naciones, y para todos un abrazo cordial. Gracias por acompañarme, gracias por soportarme en esta travesía tan maravillosa que desarrollamos esta semana. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.